Diputada González. Gracias, presidenta. Señorías, se reúne hoy la Comisión de Igualdad para votar el dictamen y las enmiendas al proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Señora diputada, disculpe. Yo no voy a decir por tercera vez que estemos en silencio. Por tercera vez no lo voy a decir. Estamos trabajando en nuestra obligación. Esto no es un trabajo cualquiera, es la representación soberana del pueblo español. Quien no tenga que estar aquí se sale fuera, pero a la tercera vez no lo vuelvo a repetir. Levanto la sesión. Continúe. Gracias, presidenta. Debatimos un proyecto de ley cuya ponencia se reunió un único día en el que ni siquiera todos los miembros pudieron estar presentes y que de manera absolutamente apresurada, como corresponde al modelo de tramitación legislativa que ha impuesto este Gobierno y muy particularmente en los ministerios de Unidas Podemos, se constituye ya hoy en comisión para dar carpetazo a uno de los temas más sensibles con los que se puede encontrar un Gobierno. La verdad es que nada nos sorprende, puesto que es el modus operandi de esta Cámara, sujeta a las arbitrarias decisiones de un Ejecutivo que parece solamente preocupado por aprobar como sea, de manera caótica y a la ligera, cuanto antes, toda una serie de leyes que en cualquier otro país ocuparían horas y horas de estudio y debate a sus parlamentarios, pero que aquí pretenden aprobarse y se aprueban, de hecho, desgraciadamente, sin orden ni concierto, todas juntas, si es posible, con una única ponencia de trámite en la que no se discute nada, porque la discusión y, por supuesto, el posible acuerdo no se considera un valor. Lo poco que se discute se hace antes de la ponencia, fuera de ella. Se están cometiendo atropellos, negándose unas veces a los grupos parlamentarios la posibilidad de que soliciten comparecencias de personas expertas en el seno de la comisión, otras veces aprobando esas comparecencias pero con el mismo sistema de trabajo. De la misma manera apresurada se escucha a 15 o 20 personas expertas en 2 días. Y todo ello cuando ya se ha terminado el plazo de enmiendas al articulado, impidiendo así que toda la experiencia y conocimiento de los comparecientes pueda servir para mejorar los textos legislativos. A todo esto hay que añadir las deficiencias procedentes de la tramitación por el procedimiento de urgencia, refrendado por la mesa de la Cámara en varios de los textos que se están viendo en estas semanas, sin que exista otra urgencia que la de los miembros del Gobierno por imponer su criterio a macha martillo. Este proyecto de ley es uno de ellos. Supuestamente la urgencia para la modificación de la Ley Orgánica 2/2010 es enorme y por eso su rápida tramitación. Dijimos en su día que es un proyecto de ley innecesario e inoportuno, que no responde a ninguna urgencia, que modifica una ley que fue recurrida ante el Tribunal Constitucional, que no se ha pronunciado aún sobre su constitucionalidad, lo cual debería haber sido para un Gobierno prudente y solvente razón suficiente como para no promover reformas legislativas. Pero como este tipo de matices a ustedes no les arredran, así nos encontramos hoy en esta comisión. Las prisas, señorías, no son buenas consejeras y mucho menos en procedimientos legislativos. Se debe, con toda claridad, a la preocupación del Ministerio por no llegar a tiempo en la legislatura a aprobar los textos previstos e incluso algún otro. Para este proyecto de ley, ni informe del Consejo General del Poder Judicial, ni del Consejo de Estado, ni de la Comisión de Bioética, ni de las sociedades científicas, ni de los colegios de profesionales médicos y sanitarios, ni de la Federación Española de Municipios y Provincias, ni de comisiones obreras expresamente solicitados, mientras que a otras instituciones ni siquiera se les requirió que se pronunciasen sobre el proyecto de ley. Y podríamos pensar también, ¿qué más da? Porque si el resultado de las observaciones y consideraciones de los informes resulta ser el mismo que dieron a las muy serias y preocupantes que anunciaba el Consejo General del Poder Judicial en su informe a la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual en relación a las revisiones de las condenas de los delitos de carácter sexual, cuyas consecuencias estamos viendo día a día a modo de goteo, de terribles e inexorables rebajas de penas, tampoco valdrían para nada en el caso de los informes que echamos en falta a la hora de valorar este texto que hoy, desgraciadamente, creo que se va a aprobar. En el inexistente trámite de enmiendas no se ha mejorado el proyecto de ley. Se ha contado con algunas transaccionales que se han elaborado fuera de la ponencia, evidentemente,
pero los problemas de fondo continúan ahí. Algunos de ellos los señalamos en debates anteriores, pero me gustaría volverlos a mencionar. El registro, por ejemplo, de facultativos objetores de conciencia, la intención del proyecto de ley de la práctica de abortos en los centros sanitarios públicos, por ejemplo. El proyecto de ley, señorías, rezuma hostilidad hacia las profesiones sanitarias, tanto en el tema del registro como en la pretensión de la práctica de abortos en los centros sanitarios públicos. Parece que existe la oculta voluntad de castigar u obligar a quienes, ejerciendo sus derechos constitucionales, se niegan a practicar abortos. La creación de un registro tiene un sospechoso tufo a lista negra y, en cuanto a la práctica del aborto en los centros públicos, una Administración no puede trasladar la responsabilidad a un determinado tipo de centros ni a los facultativos de estos, sino que deberá simplemente encargarse de su facilitación. El número de abortos realizados hasta ahora en centros públicos no sobrepasa el 10% y parece que es eso lo que les molesta. En su gran mayoría son los médicos los que siguen mostrando su rechazo al aborto de esta manera. El Ministerio no puede de ninguna manera plantear la obligatoriedad de esta práctica en todos los centros públicos porque se está obviando el derecho constitucional a la objeción de conciencia inherente a cualquier ciudadano que cuenta con un nivel de protección similar al de los derechos fundamentales. Se trata de una injusta agresión a la profesión médica que se evidencia con esta pretensión que ya prevemos desde aquí de imposible cumplimiento y, por tanto, un fracaso para los ministerios involucrados. No podemos pasar por alto el hecho de que el Ministerio de Sanidad, con su ministra al frente, no ha puesto objeción alguna a esta exigencia del Ministerio de Igualdad y, por tanto, es igualmente responsable de este ataque. Lo mismo podemos decir en cuanto a la profesión farmacéutica, cuyo derecho a la objeción de conciencia para dispensar determinados anticonceptivos también se pretende pisotear en este proyecto de ley. Algunos grupos enmendantes poco respetuosos con la Constitución, no nos extraña, lo hacen con mucha frecuencia, manifestar esa falta de respeto, llegan incluso más lejos proponiendo que desaparezca el derecho a la objeción de conciencia, en una muestra de asombroso nivel de intolerancia y de desconocimiento de nuestro garantista sistema de la protección de derechos individuales. El mismo espíritu de terraplenado y demolición con apisonadora del sistema actual puede detectarse en la desaparición de los 3 días de reflexión que hoy rigen y de la obligatoriedad de ofrecer información sobre las alternativas al aborto y las ayudas y medidas implantadas para el apoyo a la maternidad. Nos preguntamos, ¿qué daño pueden hacer estos requisitos tanto a las mujeres como a las mentes inspiradoras del proyecto de ley? ¿Por qué un ensañamiento tan rabioso contra los procedimientos actualmente en vigor, que fueron además objeto de consenso en esta misma Cámara hace tan solo 12 años? Determinan esos procedimientos que solo se entregará la información a quien la pida específicamente. Nos parece, sinceramente, este cambio un gran error. Para que una mujer decida de manera informada, principio ético sobre el que se asienta el derecho de cualquier paciente a decidir sobre su salud, es importante que disponga de esa información y que se establezca, además, un tiempo mínimo para analizarla, en la que, por otro lado, esa documentación no se establece ningún juicio de valor. El consentimiento informado es un proceso de comunicación entre médico y paciente y ha sido un enorme progreso en el que se analizan riesgos y beneficios. Y aquí se hurta a las mujeres la posibilidad de tener información para proceder a la toma de decisión posterior. Y esto nos parece un gravísimo error. Y ya para terminar, resulta lamentable el batiburrillo sin propósito claro que realizan mezclando medidas de todo tipo y color en el mismo texto, siguiendo su esquema de crear un problema allí donde no lo hay y aportar a renglón seguido la solución. Se inventan la salud menstrual, la gestión menstrual, la pobreza menstrual, aportando todo tipo de medidas e hipotéticas soluciones a estos problemas inexistentes. Sinceramente, señoras diputadas, algunas de las cuestiones a las que pretenden dar solución en el proyecto de ley más parecen consejas de la sección femenina en los años 40 del franquismo, recordándonos una vez más cómo los totalitarismos, sean de izquierdas o de derechas,
que buscan modelar la sociedad a su gusto y ordenar a los ciudadanos y ciudadanas cómo tienen que pensar, cómo tienen que vivir, coartando sus libertades, son enemigos de la democracia. Sus proyectos de ley, como el de la ley trans, el de bienestar animal o este mismo, son un buen ejemplo de cómo no se debe legislar y por ello nuestro voto será evidentemente negativo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. Y para señora Fernández Castañón. Gracias, presidenta. La Ley 2/2010 supuso un avance importantísimo sobre el derecho a decidir respecto a nuestros propios cuerpos en materia de derechos sexuales y de derechos reproductivos. Y sabemos que no fue fácil. Y hay que tener presente las décadas de lucha feminista, hay que tener presentes a las 11 de Basauri, las miles que salieron a la calle, las pioneras que practicaban interrupciones voluntarias del embarazo, clínicas como Dator que sobrevivían al acoso continuado. De hecho, en ese trabajo difícil hubo aspectos que quedaron pendientes en aquella ley del año 2010 que sí estaban en un anteproyecto original, como acabar con los 3 días de reflexión, que es una cuestión que no tiene igual en ningún otro tipo de decisión e intervención médica, que las jóvenes de 16 y 17 años y las mujeres con diversidad funcional puedan abortar libremente y de manera segura sin necesidad de permiso de sus tutores o progenitores, y que este servicio esté dentro de la cartera pública de salud en todas las comunidades autónomas. Sabemos que estos avances son fuertemente discutidos, pero también vimos cómo las mujeres, saliendo a la calle, tumbaban a un ministro que pretendía retrotraernos a otros tiempos. Esta ley es uno de los compromisos del acuerdo de gobierno y que desde Unidas Podemos decimos con orgullo que en esta legislatura el Ministerio de Igualdad se ha puesto a dar cumplimiento en sus competencias a dicho acuerdo y desde el Grupo Parlamentario hemos continuado en el legislativo ese empuje. Esta ley incluye además otros muchos aspectos en materia de derechos sexuales y reproductivos. Hablamos de pobreza menstrual, que no es otra cosa que cómo afecta la pobreza a nuestra salud durante una parte importante y amplia de la vida, y también de las bajas menstruales, porque llevamos asumiendo trabajar en condiciones que son temporalmente incapacitantes y haciéndolo a costa del dolor y de medicación. Lo cuenta Elise Thibault en Esta es mi sangre, publicado en castellano por Hoja de Lata. Hablamos de un reconocimiento mayor en derechos durante el embarazo y de la necesaria educación sexual que debemos tener en todas las etapas de la vida y cómo los distintos ámbitos, empezando por la escuela, cumplen una labor importantísima ahí. Vuelvo a insistir en esto, como he hecho en otras ocasiones. La educación sexual es en todas las etapas, incluida infancia y vejez. Aunque siempre miremos hacia la adolescencia y juventud, conocer el propio cuerpo es un continuo y la garantía de no caer en silencios y tabúes que son el caldo de cultivo de las violencias. Salirnos de ese corsé prieto que a la mayoría de las personas o no le entra o le deja horribles marcas es clave para una vida libre y para una ciudadanía de pleno derecho. Como sociedad avanzamos cuando nos alejamos de los prejuicios y cuando nos alejamos de los estereotipos. Como sociedad avanzamos cuando nos reconocemos en nuestra diversidad y comprendemos que eso es un valor. Como sociedad avanzamos cuando disponemos de autonomía para decidir sobre nuestros propios cuerpos, nuestra maternidad y nuestras vidas. Tratar el derecho al aborto con mirada interseccional es imprescindible si nos tomamos en serio la máxima de los derechos, porque o son para todas o no son derechos. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto libre para no morir. Esto ha de estar al acceso del conjunto de la ciudadanía. Esto ha de garantizarse en cada centro. Disculpe, señora diputada. Sí, la verdad es que señoría, es difícil. No respetamos a la interviniente, que tiene hasta dificultades para poder ejercer su derecho al uso de la palabra, que es su turno. Por favor. Bueno, hay dificultades, pero se va tirando. Gracias, presidenta. Digo que tratar este derecho al aborto tenemos que hacerlo con mirada interseccional y esto es imprescindible para tomarnos esa máxima feminista de los derechos o son para todas o no son derechos. Necesitamos educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto libre para no morir. Esto ha de ser al acceso del conjunto de la ciudadanía. Esto ha de garantizarse en cada centro sin que quepa acoso, coacción o estigmatización alguna. Nuestro grupo sobre el texto ha querido defender algún aspecto más que además otros grupos ya han mencionado y de ahí algunas de nuestras enmiendas.
Uno es el reconocimiento de la violencia obstétrica. El machismo, la ausencia de perspectiva de género, es consustancial a la sociedad. Y por mucho que esta ola feminista está transformando todos los entornos y las dinámicas, aún así seguimos encontrando una socialización en la que hay machismo en todos los ámbitos. Ni la judicatura está libre en su totalidad, como nos recuerda la Recomendación General 33 del Comité CEDAW, ni tampoco lo está el ámbito sanitario. El primer paso para dejar de incurrir en algunas prácticas y dejar de reproducir algunos hábitos dañinos y sesgados es reconocer su existencia. La violencia obstétrica es una realidad y como tal consideramos que debería estar consignada en esta ley. Esta ley va más allá de la modificación y actualización de la 2/2010. Busca continuar en la senda de los nuevos derechos feministas que este Gobierno de coalición, con el Ministerio de Igualdad a la cabeza, están grabando allí donde las propuestas se tienen que hacer tangibles, en las leyes y en los presupuestos. Como diputada, y ya voy acabando, presidenta, lo que quiero es agradecer el trabajo que hemos podido hacer conjuntamente las ponentes de los distintos grupos parlamentarios. Agradezco los debates porque creo que son desde el compromiso con los programas de cada partido, y a todas las y los ponentes, y especialmente a mi compañera en esta ponencia del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, En Comú Podem, Galicia en Común, Isa Franco en particular, así como también a la letrada de la comisión, porque creo que este trabajo que hemos realizado ha sido mucho y también da sentido al Parlamento y a la función que debemos desempeñar en él. Y no está de más en estos tiempos recordarlo, porque no estamos para otra cosa. Y como feminista quiero recordar también que esta es la ley de tantas, de las que pudieron hablar y de las que no, de las que pelearon en la calle, las que pelearon en las clínicas, en los hospitales, en la educación, en las escuelas, en los juzgados. Gracias, compañeras, hermanas, abuelas, maestras, por la genealogía, por las que vendrán, desde una mirada interseccional e internacionalista, con todas y por todas, aborto libre, seguro y gratuito. Gracias. Muchas gracias, señora Fernández Castañón. Introducido en el artículo 3 como derecho reproductivo y derecho a la maternidad libremente decidida, afirmando falsamente que está previsto en los tratados internacionales de derechos humanos. Se reconoce en el artículo 19 el derecho humano a la libertad de las mujeres que decidan interrumpir su embarazo. No se limita a una afirmación. Tampoco se limita a eliminar el consentimiento de los padres en las menores. Todo el texto se configura con un objetivo primordial y con un fin último, que ante un embarazo imprevisto solo haya un camino, que se produzca el aborto. Ni una sola oportunidad a la vida. En ningún caso debe evitarse. Para ello, señorías, se eliminan los días de reflexión, cualquier tipo de apoyo o alternativa. Se excluye cualquier información al respecto. Se excluye también expresamente la participación de las asociaciones que estén a favor de la vida, aunque se establece el apoyo a todas las demás que procurarán la salud en la que consiste el hecho de abortar. Se educará en dicho derecho y en los currículos de las carreras profesionales que se dedican a la salud se introducirá la práctica clínica del aborto. Se reconoce el derecho a la objeción de conciencia de los sanitarios, pero se limita como un derecho individual y no fundamental, y condicionado a aquellos que se inscriban en un registro y estén relacionados de manera directa, estigmatizándolos, y se excluirá a todos los demás. Tampoco se reconoce a los farmacéuticos. Los sanitarios objetores serán excluidos de los comités clínicos que deciden sobre los abortos por causas médicas. En ningún caso, señorías, debe evitarse el aborto. El único camino posible ha de ser el aborto. Me sorprende, señorías, me sorprende muy claramente que no se paren a reflexionar. Me sorprende enormemente. ¿Es que acaso consideran que abortar es algo bueno para las mujeres? Pero es que no creen que debe evitarse. ¿Alguna de ustedes puede afirmar que es algo saludable? No creo que nadie en su sano juicio pueda afirmar que es algo saludable. Esta ley permitirá que se ejerza la violencia contra las mujeres más vulnerables. Aquellas que tienen dificultades de cualquier tipo no podrán dar a luz a sus hijos. Señorías, ustedes condenarán a aquellas mujeres que no tengan medios económicos o que tengan cualquier dificultad. Las condenarán a no poder tener un hijo. Tan solo les ofrecen abortar.
Esta es su defensa de las mujeres. Esta es la liberación que ustedes ofrecen. Las condenarán a no ver la sonrisa de su hijo, a no asombrarse con su nacimiento y a no asombrarse con su existencia. Se amparan en los organismos internacionales, aquellos que utilizan el implacable arma de destrucción social que es el ataque directo al corazón de la mujer. El aborto, la mayor arma de destrucción. ¿Cómo podrá conseguirse la paz si una madre le hace la guerra a su propio hijo? Esto lo dijo un premio Nobel de la Paz, la Madre Teresa de Calcuta. Y ahora, señorías, sí vamos a hablar de violencia. El discurso del otro día fue tachado de forma mezquina como violencia política. Fue tachado como violencia política. ¿Y entonces, señorías, esto qué es? Fue tachado como violencia política en una largamente buscada victimización, buscada como estrategia para estigmatizar a los que piensan diferente, excitando el odio de algunos para tapar los errores y los excesos de un ministerio inane, vacuo y dañino que sí ejerce la real violencia política con la total fuerza que le otorga el Estado, una brutal violencia. Violencia, señorías, es el uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para imponer algo. La expresión máxima de esa violencia es la que se ejerce contra el ser más indefenso, esto es, contra la persona humana no nacida, reconociéndose como un derecho el matar a un ser humano. Al tiempo que también se ejerce contra la madre, que ante la más mínima duda, sin reflexión alguna, sin libertad, señorías, sin libertad, solo le muestran un camino, el más agresivo y el más violento, que es el desprenderse de su hijo. Esta modificación de la ley del aborto es radical, es perversa y es cruel. Es una revolución, es una modificación violenta que producirá violencia. Lo primero que se violenta, señorías, es la Constitución, donde no cabe este texto. Violencia institucional, señorías, se puede predicar cuando se vulnera el principio de tutela judicial efectiva y no se dicta una sentencia para proteger al no nacido. Violencia, señorías, es arrebatar a un hijo de las entrañas de su madre anulando cualquier tipo de protección, aunque tan solo fueran las que prevén para los animales. Violencia contra la mujer es eliminar los 3 días de reflexión antes de abortar, anulando su libertad y abocándola a abortar sin darle ninguna otra salida o alternativa. Violencia, señorías, es despojar a una niña de 16 años del posible apoyo que puede recibir de sus padres. Violencia, señorías, es poder obligar a una menor de 16 años, tutelada, a abortar sin su consentimiento, como permite esta ley en su artículo 13. ¿Cómo es posible, señorías, que no se escandalicen cuando se han prostituido las niñas tuteladas y esta ley va a permitir que los tutores puedan obligarlas a abortar? ¿Pero cómo es posible, señorías? Violencia es obligar a un sanitario a inscribirse en un registro para poder ejercer su derecho a la objeción de conciencia. Violencia de Estado, señorías, es ni informar, ni ofrecer alternativas, ni apoyo, ni ayuda, y además evitar que otro lo haga, ni los padres, ni asociaciones a las que penalizan si desean ayudar para que tan solo se consiga el aborto, aunque se produzca un daño irreversible que podía haberse evitado. Violencia, señorías, es que no exista ni una sola oportunidad para que nazca un niño de una madre joven o con problemas. Violencia es dejar sola a una mujer ante el ejercicio de este supuesto derecho. Violencia es imponer un sistema educativo y sanitario que considera el aborto como algo saludable, como un anticonceptivo más, e incluso solicitar que se realicen prácticas de aborto en las facultades de medicina. Señorías, hablemos también de líneas rojas. Hemos visto a todo un Congreso escandalizado y enfervorizado por, según ellos, haber traspasado unas líneas rojas. Líneas rojas para una democracia. Es considerado un derecho el matar a un ser humano. Un sistema no puede denominarse democrático cuando es la mayoría, cuando son ustedes los que deciden quién tiene o quién no tiene derecho a vivir. Líneas rojas, señorías, para la democracia es considerar a una persona con discapacidad con menor derecho a vivir que todos los demás, incumpliendo la legislación vigente, la Convención de 2006 de las personas con discapacidad, al estar ampliado el plazo hasta las 22 semanas. En Reino Unido ya se puede abortar a los síndromes de Down hasta su nacimiento. Líneas rojas, señorías, es realizar esta modificación porque se lo pide a CAI, la patronal del aborto. La patronal del aborto es la que les pide hacer esta modificación, ni siquiera es una demanda de las mujeres, y a los únicos que favorece es a los abortorios, señorías. Líneas rojas para nuestro sistema constitucional y judicial sería no permitir que no se dicte una sentencia en más de 12 años. Líneas rojas es legislar sometido a los poderes internacionales, a los golpistas, filotarras, separatistas y comunistas. Esta es la verdadera violencia y estas son las líneas rojas, señorías. Y vamos a las enmiendas de manera muy breve. En relación a la gestación subrogada,
En relación a la gestación subrogada, nos parece que es un canto al sol, porque si realmente estuvieran en contra de lo que es una esclavitud de las mujeres, debieran haber introducido un texto donde ni siquiera se pudieran tener efectos los contratos nulos, que son el tema de la gestación subrogada en España. Sin embargo, nos parece un verdadero canto al sol. No obstante, es lo único que nosotros vamos a aprobar. Esa mención de que, si bien en el borrador ponía que era violencia contra la mujer, quizás es lo único que nosotros podríamos considerar violencia contra la mujer, pero sin embargo han quitado para suavizarlo. Y bueno, nos parece increíble que los demás grupos parlamentarios pues bueno, no quieran acometer esto y digan que es un tema de forma, cuando en esta ley está todo el rato hablando de derechos reproductivos. No entiendo. Bueno, sí lo entiendo. No se quieren pronunciar en cosas que pueden, en sus partidos pueden generar cualquier tipo de duda. Y, por último, bueno, el tratamiento de la menstruación, ni me pronuncio, o sea, tan solo para decirles que nos contemplan como verdaderas enfermas crónicas. Está ya regulado que si se produce una incapacidad por ese motivo se producirá la baja. Tratarlo de forma que se hace, pues eso nos hace parecer enfermas crónicas y también perjudicar a la mujer en su relación profesional. No hay que ser muy listo para saber los efectos que ello puede tener. Y en relación a la objeción de conciencia, pues bueno, la objeción de conciencia está tratada como un derecho individual, está limitada, está condicionada, está en un registro. Nosotros creemos que la objeción de conciencia es un derecho fundamental y si tuviera que aprobarse un registro, debiera ser para aquellas personas que realizaran abortos en contra precisamente de los objetivos y de la finalidad de su profesión, que es sanar a los enfermos y ayudarles en la enfermedad. Pues bien, terminamos hablando de víctimas. Este Gobierno utiliza el poder y la acción política con absoluta superioridad y está produciendo daño ante la completa indefensión de las víctimas. Hablamos de las víctimas de la ley del sí es sí. La ley del sí es sí hará sufrir, hará mucho más daño a aquellos que, siendo víctimas de violaciones, agresiones, abusos y pederastia, han visto liberados o reducidos su justo castigo por la frivolidad y estupidez del legislador a sus brutales agresores. Y hablamos de las víctimas de las leyes LGTBI y trans que estimulan y provocan la hormonación o cambio de sexo en niños con daños irreversibles. Las víctimas de las denuncias falsas. También las víctimas de ETA son claras víctimas de violencia política, lo mismo que los menores llamadas tuteladas pero no protegidas. Todas ellas sí son víctimas de un profundo daño añadido, causado por la acción del poder político. Estos sí son víctimas. ¿Cómo pueden considerar a la ministra Montero víctima de algo, señorías? Señorías, termino. A este Gobierno se le recordará y se le juzgará en el futuro como el Gobierno más violento de la historia de nuestra democracia. Un Gobierno impulsado por golpistas malversadores herederos de terroristas, a los que indultan mientras condenan a muerte a los inocentes. Gracias, señorías.